¿Cuánto quiere llevar? 140. ¿Cuántos litros tiene que poner? 6 litros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que esta es la cantidad de líquido que le falta a este paciente para llegar a la normalidad, que tenemos que diluir prácticamente el paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Fácil, ¿sí o no? Entonces, esos cálculos se hacen cuando voy a todos los días de nuestra visita, por ejemplo, al menos nosotros en la parte crítica cada rato, ¿no? Visita, no en cada rato van a hacer esos cálculos. Sigamos avanzando. Entonces acá miren, terrible, miren este paciente. Sodio 152, hipernatremia, ¿sí? ¿Con quién va de la mano? Siempre con el cloro elevado. Y miren, ¿quién más está acá de la mano? El potasio. ¿Cuánto está? 1.76. ¿Qué tiene el paciente? Una hipocalemia también. Entonces, ¿ahora qué vamos a mirar? Trastornos del potasio, ¿sí? Vamos a ver con el potasio. Miren, para ver nomás, miren, si tiene 152 de sodio, ¿quién va a estar elevado? La osmolaridad. 315. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? ¿Se van a olvidar? Creo que no se van. Sigamos avanzando. Vamos con lo que es el potasio. Esperen un ratito que me están engañando y ya me llaman. Solo voy a poder grabar hasta 10. ¿Y cómo vas a hacer para unirlo? No sé, voy a subir cada video porque he grabado hasta 40, hasta 27, hace ratito, y ahora voy a grabar hasta 10. Oye, mi primita nació, ahora que lo pienso, mi primita nació el 7 de diciembre, y a la semanita, o sea, una semanita bebita, no sé qué le pasó, dijeron que se había deshidratado, entonces ha nacido con hipertremia, y había convulsiones. Ay, no. Sí. Y le dijeron a mi prima que podía afectar a su cerebrito, que podía tener un trastorno. ¿Secuela? No, trastorno. Pero ya está bien, o sea, ya estaba un mes en el hospital, en coma. Y ya salió. Seguimos. Pero como que me da miedo, siento que Yo digo que viene la algo. reunión ahora en la 7. Tendré que llevar el chequeo. Ya. Supongo que estará bien. Entonces, y el potasio igual, ¿no? Otro tejido importante de nuestro cuerpo, que a veces va a ser intracelular de 140 a 150, hemos dicho. La parte extracelular es lo que podemos medir. Entonces, ¿cuánto va a ser extracelular? De 3.5 a 5.000, que al nosotros sea 5.5. Entonces, va a haber esa ampliación. Como dice acá, está regulado por precisión. ¿Por qué? Porque cualquier alteración en el potasio lo que va a generar es una alteración justamente de la bomba. El sodio potasio tetreasa. Y esa alteración de la bomba va a alterar también lo que es el potencial de membrana. Si alteramos el potencial de membrana, lo que vamos a tener son células que se van a demorar en despolarizarse o también células que rápidamente se van a despolarizar. En ambas partes, si rápidamente se despolarizan o se demoran en despolarizar, ¿quiénes son las células más rápidamente excitables? La parte neuronal y la parte cardíaca. Entonces, cualquier alteración en estos niveles de potasio nos va a llevar a alteraciones en la parte cardíaca, por ejemplo, donde es la principal manifestación. Y lo que es más peligroso, ¿no? Vienen muchas veces pacientes con hipercalemia severas o hipocalemia severas con arritmias, que muchas veces terminan en muerte de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a controlar? A través de los riñoncitos, como dice, a través de la secreción de lo que es el potasio y de la reducción de la aldosterona, ¿no? Si bien es cierto, retenemos lo que es la parte del sodio y agua, pero eliminamos lo que es, por ejemplo, el potasio, ¿no? ¿Listo? Y también el intercambio de lo que es el potasio con las hidrogeniones, que ya también hemos visto, ¿no? De alguna otra forma, con lo que hemos dicho que cuando sube el potasio, baja el pH, ¿no? El pH. Cuando sube, baja el pH, va a haber alteraciones de nuestro potasio, ¿no? Y también cambios transcelulares en el líquido celular y el celular. Entonces, igual, ¿no? El desplazamiento de potasio del líquido celular y el celular que estamos viendo, con la bomba, con este intercambiador que estamos igualito analizando, ¿no? Cuando hay un aumento de una acidemia, va a aumentar que se llama el potasio, va a introducir los hidrogeniones, sale el potasio y viceversa, ¿no? Cuando se da una alcalosis, ¿no?
Entonces eso ya hemos visto. Pero ¿qué más? Que hay fármacos o hay sustancias que de alguna otra manera van a hacer que ingrese más potasio adentro de la célula. ¿Qué sustancias conocemos? Por ejemplo, que nos dice el libro, la insulina, lo que es la adrenalina o derivados. La insulina, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un paciente que tenga una hipercalemia, una elevación del potasio, ¿qué me conviene? Le doy insulina, ¿con qué intención? Que me entre más potasio. Si me entra más potasio al intracelular, ¿cómo va a estar la parte del potasio intracelular? Disminuida. Entonces, una parte del tratamiento de una hipercalemia. Le doy salbutamol, albuterol, por ejemplo, la parte que es similar a beta-2 adrenérgicos, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a estimular justamente esta bomba y va a generar que ingrese más potasio. Entonces va a bajar el potasio en el líquido extracelular, ¿no? Que son mecanismos, por ejemplo, que se utilizan para la hipercalemia. Como le estaba comentando, el nivel de potasio tiene bastante relación ¿con qué? Con el potencial de acción, el potencial de membrana y el potencial de acción. ¿Qué quiere decir? Que si acá normalmente el potencial de membrana estamos acá, digamos en menos 70 milivoltios, ¿qué va a pasar si tenemos una hipercalemia? Si hay una hipercalemia, ese potencial va a subir, ya no va a ser menos 70, ¿cuánto será? Menos 30, por ejemplo. Y si es menos 30 y el potencial, digamos, está cerquita del potencial umbral, ¿qué quiere decir? Que cuando hay la despolarización, llega a este punto y ¡pum!, dispara el potencial de acción. Si ya está acá arriba prácticamente el potencial de membrana, rápidamente puede alcanzar el umbral, ¿cierto? Y si rápidamente puede alcanzar el umbral, rápidamente se puede despolarizar. Y si rápidamente se puede despolarizar, puede generar despolarizaciones mucho más rápidas. Hay diferencia, por ejemplo, en la hipocalemia, que digo. Y en la hipocalemia, ¿qué va a pasar? Hay mayor, que se llama el potencial de membrana, ya no va a ser menos 70. ¿Cuánto va a ser ahora? Digamos, menos 100, por ejemplo. Si es menos 100, para que llegue al potencial umbral, va a tardar un poquito más, ¿sí o no? Porque desde acá abajo hasta que llegue acá arriba, va a demorar un poco más. Entonces, para que se dé la despolarización, va a tardar un poco más de tiempo. Entonces, tanto la hipercalemia como la hipocalemia están directamente relacionadas con el potencial de acción, por ejemplo, de la célula. Entonces, ahí vemos que puede generar por eso unas arritmias y puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, por eso que tenemos que tener un control adecuado de este nivel de potasio. Entonces, el primer trastorno que nosotros tenemos, ¿cuál es? La hipopotasemia, hipopotasmia, que dicen también otros, la hipocalemia, que se dice en otra parte, que es cuando vamos a tener un potasio menos de 3.5. ¿Por qué vas a producir? Por una ingesta deficiente, pocas veces, redistribución hacia el espacio intracelular, por ejemplo, con algunas sustancias. Por ejemplo, ¿qué pasa acá? ¿Alguna vez han visto a las personas asmáticas? ¿Qué hacen las personas asmáticas? Su inhalador. ¿Qué inhalador usan? Salbutamol. Salbutamol. ¿Qué hace salbutamol? Es un beta-2 adrenérgico. ¿Qué va a hacer? Va a ingresar el potasio adentro de la célula. Entonces, tanto usa el potasio porque está con una crisis, ¿cómo va a terminar el paciente? Con una hipocalemia. Otro, cuando usamos diuréticos, pacientes que son, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca. Como en insuficiencia cardíaca, que hemos dicho que hay un exceso de líquido, ¿sí o no? Porque no puede manejar el líquido del corazoncito, ¿sí o no? Entonces, si hay un exceso de líquido, ¿cuál sería el tratamiento de nosotros? Para que no se encharque, que bote líquido, ¿sí o no? ¿Y cómo va a botar líquido más allá de lo normal? Con un diurético. ¿Cómo se llama ese diurético? La furosemida. ¿Cuándo vamos a mirar eso? Cuando hagamos la parte renal. Le doy el diurético furosemida, me hace orinar más. Pero como me hace orinar más, ¿qué boto más? Potasio. Entonces, comienzo a tener hipocalemia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la sintomatología de estos pacientes? Como dice, va a ser cardíaca y neuromuscular. Más importante siempre la parte cardíaca. Y a partir de cuando comenzamos a tener esos trastornos, cuando tenemos ya potasio de 3 miligramos por litro. Ya comenzamos a tener esos trastornos, más que todo en el electrocardiograma. Entonces, si ya tengo un paciente que tengo 3 miligramos por litro de potasio, ¿qué tengo que hacer? Reponer el potasio. Si es una hipocalemia leve, ¿qué le diré al paciente? Que tome donde hay potasio en gran cantidad, por ejemplo, los cítricos, ¿no? Que se tome su jugo de naranja, ¿no? Tome su ecuación de potasio, ¿no? Pero si es algo severo, si está ya empezando con arritmias, ¿le diré que va a tomar su jugo de naranja? No, tengo que ponerle
reponer el potasio rápidamente de vía endovenosa. Entonces, cuando nosotros reponemos el potasio por vía endovenosa, hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, acá hay las manifestaciones principalmente, ¿cuál que tenemos que tener en cuenta? La parte de lo que es las arritmias cardíacas. Es lo principal que tenemos que ver. También puede haber indio, puede haber flacidez, puede haber hipotensión. Otra cosa que se manifiesta bastante con la hipotensión